Buenos días, pueblo dominicano. Buenos días, familia. Buenos días, Vladimir. ¿Cómo está usted? Buenos días, estamos bien, un nuevo año, con nuevas fuerzas, con nuevos proyectos. Usted vino solo el domingo pasado. Me estuvieron comentando que estuvo aquí un gran amigo nuestro. Sí, mi hermano. Un hermano que me regaló el periodismo. ¿Usted se sintió cómodo? Sí, yo me siento cómodo con los hermanos. Yo vi una parte del espacio. Dominicanos y dominicanas, para nosotros es un honor empezar este nuevo año con mucho entusiasmo, mucha fuerza para trabajar en estos medios de comunicación, haciendo todo lo posible por llevar la transparencia a sus hogares y, por qué no, compartir amenamente cada domingo por acá por BTV, aquí en el Estelar República Informativa. El día de hoy iniciamos el año conjuntamente con Vladimir Núñez. Hoy tenemos en el aire un año, Vladimir. Qué bueno. Batallando. Este programa inició en tiempos de COVID. Es para nosotros un reto permanecer en el aire, producto de cómo anda el país, de cómo anduvo y anda esta economía, pero tenemos un compromiso moral y social con la familia dominicana y creo que con el favor de Dios este aniversario de República Informativa va a ser el primero de muchos que vamos a compartir con ustedes. Hoy un programa cargado de informaciones. El presidente y muchísimas personalidades, periodistas, muchos amigos de funcionarios, empresarios, hoy están en Madrid. sí. Están en la famosa feria que tanto se ha mencionado hoy en día en las redes sociales, es tendencia, y es Fitur. Yo me he muerto de risa viendo un sinnúmero de figuras públicas en esa feria que no sé qué están haciendo ahí. Inclusive gente opositora al gobierno, que claro, tiene todo el derecho de estar ahí, pero tú a veces cuando sacas los números no te das cuenta por qué están ahí. Gente inclusive que están en programas de panel y tú lo ves haciendo un bulto con un micrófono de que supuestamente entrevistando, cuando tampoco son reporteros. Evidentemente que hoy tenemos un gran programa y lo vamos a analizar con ustedes. Bien, interesantísimo. O sea, es una actividad que se hace cada año. El presidente pues primera vez que va un presidente dominicano también. Sí, primera vez, bueno, que yo recuerde. Sí. El presidente está encabezando la delegación del país. El presidente encabeza todos los temas. No, desde que el presidente está ella. El presidente es el vocero oficial del gobierno. Entonces, hay una actitud de promocionar lo que tenemos, lo que podemos ofrecer al turista. Y eso es importante. Sabemos que ha sido un año o 2 años duros no solamente para el turismo, porque todos los sectores han sido golpeados por esta pandemia severamente. Y nuestra industria sin chimenea es el turismo, por donde viene la mayor cantidad de dólares. Entonces, o de divisas, de divisas extranjeras. Entonces, es importante que el gobierno, a través de esta feria de Fitur, pues podamos sacar pues provecho de este viaje, en el que, como decía, hay muchas personas pues participando del mismo, y que nosotros podamos por fin fortalecer nuestro turismo. Mira, yo te entiendo el análisis tuyo. Lo único que yo difiero de ti, porque yo estoy hablando y lo comparto con ustedes, que hay un exceso de personas que están ahí en ese evento, en esa feria del turismo, y si tú observas la televisión, se ven pocos extranjeros. O sea, hay pocas personas que tú en el stand dominicano, tú lo que estás viendo muchos paracaídas ahí, y esto hay que analizarlo. Haciendo turismo. Sí, pero vamos a evaluarlo. O sea, vamos a evaluarlo y vamos a ser responsables. Yo he visto unos carajos ahí. Porque oye lo que está pasando en este gobierno, que yo entiendo que debe de regular y pararse un poco. Mira, el presidente Luis Abinader, estamos observando, hay un exceso comunicacional como figura presidencial en todos los escenarios. Eso me preocupa.
porque eso desgasta políticamente. Vemos también que todos los temas los encabeza el primo mandatario. Vemos un ministro de Turismo hablando en un segundo plano, cuando ese debería ser un escenario del ministro de Turismo. Entonces, eso me causa mucha suspicacia, me preocupa, y tampoco entiendo por qué el mandatario debe de encabezar esas actividades. ¿A qué se debe? Y otra cosa, y no menos importante, es el exceso de personas ligadas a la comunicación que supuestamente fueron pagando ese pasaje a Madrid. Me imagino que en primera clase fueron ellos. Porque si es usted y yo nos vamos en primera clase, y cuidado, si no llegamos porque no tenemos esa visa. Pero evidentemente me causa un poco de preocupación el exceso de gente ahí adentro que no tiene nada que hacer. O sea, usted ve unas figuras de los medios de comunicación y de las redes sociales metidos ahí, pero ¿atrás de qué? Porque no es un corresponsal. Y mucha gente de esas ligadas al gobierno, que se han descubierto que tienen algunas igualitas que pasan de 300 y 400 mil pesos. De figuras que estaban en la inopia y que ahora en este gobierno hicieron una campaña anteriormente, que eran supuestamente de los amigos suyos de la sociedad civil, y ahora ellos son más políticos que los mismos políticos y que la oposición que salió recientemente del gobierno. Entonces me preocupa eso, Vladimir Núñez, porque esos viajes se hacen con las arcas del Estado. Lamentablemente. Entonces, eso me está preocupando cuando este año al país lo ha tomado con una crisis económica, con un aumento de pasajes, con aumento de la canasta básica familiar y un sinnúmero de problemas, y aquí andan gente que están aéreas. Es preocupante iniciar un año con figuras aéreas totalmente, queriendo vender un sueño que en este momento el dominicano ya está despertando, y está despertando con un pasaje aumentado, está despertando con una inflación, y recientemente en una cárcel dominicana en La Victoria sacaron armas de calibre y matando personas que supuestamente deben de estar garantizadas su vida. Entonces yo entiendo que hay demasiado ruido, demasiada bulla en un sueño eterno de 2 o 3 dominicanos y dominicanas que gozan de la miel del poder y que están mediante las redes sociales y en esos viajecitos y con las fotos haciendo un bulto que no es la realidad que se vive hoy en día en nuestros sectores. Inclusive, lo hablamos el año pasado en este espacio, de que tampoco se sintió la mano solidaria del gobierno dominicano y de los actores que deberían de paliar las necesidades del pueblo dominicano en base a esa cena navideña. Lo hablamos la otra vez, lo saco a recalcar en este momento porque es preocupante el exceso de bulto en las redes sociales y de gente que quieren ocultar que las cosas andan mal en este país. Evidentemente que el presidente tiene que prestar mucha atención al alto costo de la vida. Las cosas parecen ser que se le están escapando de las manos. Yo sé que esto no se resuelve con un decreto, pero hay que ver, ya sea en la mesa del diálogo, sentarse con los sectores, porque pues la vida está bastante cara. Y no se puede mentir, no se puede mentir. No es cierto, Vladimir Núñez y pueblo dominicano, que un plátano vale un peso. Como recientemente el presidente lo dijo en un medio de comunicación. Dijo que el plátano está a peso. Yo quiero saber que él me diga quién lo está asesorando, porque no es así. Ni en Inespre, inclusive, cuando va el camión a los sectores marginados, están a ese precio. No es verdad, señor presidente, que ese es el precio del plátano. Alimento que se produce en República Dominicana y que usted dice que no se está exportando.
hay que tener mucha cuenta, Vladimir Núñez. Si me preocupa este tema, me preocupa mucho cómo anda el país, me preocupa cómo está amaneciendo la República Dominicana en este nuevo año, cargado de feminicidios, de violencia, cargado de este proceso en la victoria, de inflación, el aumento en los combustibles y un grupito de, no sé ni cómo decirle, de víboras que quieren estar bien con Dios y con el diablo. De fieras. Hoy están en Madrid disfrutando, no sé con qué dinero, pero ojalá que no sea con el de los dominicanos, porque en su defecto eso tendrían que hablarlo más adelante con la justicia. Vamos a una pausa y continuamos con el contenido acá en el estelar de BTV República Informativa. Continuamos con el estelar de BTV República Informativa. Hoy que iniciamos el año, hoy que tenemos nuestro primer aniversario, Vladimir Núñez, gracias al favor del pueblo dominicano que nos sigue domingo tras domingo, tenemos una interesante entrevista, tal cual que hablamos de economía, y es con el profesor Ciriaco. Antonio Ciriaco. Antonio Ciriaco, economista, bien connotado, de la República Dominicana, y vamos a hablar de la economía, de cómo anda y del proceso de la inflación. Vamos a ver si don Ciriaco le encuentra el tornillo que falta. Sí, para ver lo que está pasando. Mira, un tema que aconteció estos días es el tema de la ADP, el conflicto, y con el tema de nuestros niños y niñas que con la apertura a clases. La presencialidad. Yo tengo mi análisis sobre eso, pero prefiero primero escucharte. Bien, bueno, esta semana pues por fin se logró un acuerdo entre la ADP y el Ministerio de Educación, dos instituciones que se mantenían en conflicto por este tema de la presencialidad o no, de la pertinencia o no de dar clases en las aulas en medio de esta pandemia, sobre todo en un momento de que están subiendo los niveles de contagio, la curva de contagio. Pues por fin se llegó a un acuerdo, ya por fin se va a dar clases en las aulas, en los planteles. Yo pienso que, y como dije en el programa anterior, que era más un tema político la posición de la ADP que un tema de un juicio de valor importante en pro del fortalecimiento del sistema educativo. ¿Por qué? Porque estábamos enfocando el tema de la pandemia de manera errónea, desde mi punto de vista, claro está. ¿Por qué? Porque estamos viendo un ascenso de la curva de contagios. Pero la letalidad se mantiene bajita, o sea, hay muchas personas que se contagian, o sea, diariamente se está contagiando mucha gente, pero la letalidad sigue muy por debajo. Entonces, si tenemos la letalidad por debajo y ya los presidentes, tanto el expresidente Medina y el presidente Abinader han dicho que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus, pues entonces ya hay que ir aperturando las clases presenciales debido a que el nivel de letalidad, gracias a Dios, se mantiene por debajo. Contrario a como inició la pandemia, que mucha gente perdieron la vida. Sí. Bueno, de hecho van 5,000 y pico de personas que en nuestro país han perdido la vida. Vi al señor Carlos Dore, al sociólogo que falleció lamentablemente por COVID. Entonces, yo creo que si estamos ante este escenario, pues es propicio ya que se inicien las clases en las escuelas, debido a que lamentablemente nos vamos a contagiar, pero son al cabo de unos días, a menos que se complique porque tenga complicaciones la persona de salud, que su salud esté comprometida, pero en definitiva, en estadísticas generales, la letalidad sigue muy bajita, y eso es importante a la hora de tomar una decisión con respecto a la presencialidad en las escuelas. Mira, yo pienso que la letalidad sigue bajita, pero ha sido por el tema de la inoculación. Mucha gente le ha dado COVID y sin embargo
no ha sentido tal vez ningún síntoma de muerte, nada que le haya dañado en su sistema, pero de una u otra manera es porque se inoculó y eso es importante. Pero yo entiendo que este tema es muy delicado, Vladimir Núñez, y el tema de la educación es un tema que hay que analizarlo con aristas. Lo que sí quedó demostrado es que el liderazgo de los profesores descansa sobre la ADP. E inclusive yo difiero de ti con este tema, porque date cuenta que aunque el Ministerio de Educación mandó a reaperturar, y salud pública también, los padres y madres de los niños no mandaron sus hijos a la escuela. No, pero no eso, obligatorio. Sí, pero eso deja mucho que decir, Vladimir. Deja mucho que decir, y es que el liderazgo está en la ADP, y eso políticamente es un mensaje para el gobierno, y muy aparte de eso está en la confianza de los padres y madres sobre los planteles escolares. Yo entiendo que lo primero que hay que hacer antes de abrir las escuelas es hacer los levantamientos pertinentes para garantizar la educación de los niños y niñas. No hay que obligar a las clases presenciales si no hay un protocolo a seguir para nuestros niños y niñas. Yo te recomiendo a ti y a un grupo que están defendiendo la reapertura de clases, que vayan a una escuela y vean que los niveles de protocolo no existen en este momento. No hay gel, no hay medidor de temperatura y tampoco hay un protocolo correspondiente en ese sentido. Y muy aparte de eso también está el tema de las clases presenciales de nuestras universidades, la cual no se ha aperturado. Entonces, aquí en este país, todo es un negocio. Mira cómo las universidades y los institutos técnicos privados están dando clases virtuales. Entonces, es cierto, yo entiendo que sí, que debe de aperturarse las clases de los niños, pero con un protocolo correspondiente, donde se garantice a ese niño y niña para iniciar el año escolar. Entiendo que sí, pero debe de haber protocolos. Recientemente vi el pasado jueves donde habían miles y miles de utensilios escolares que se dañaron en los almacenes. Eso escuché, eso de Inavie. Inavie, sí. Que es una institución, está en el tapete, con muchísimos escándalos. Destituyeron a su director. Que pertenece al Ministerio de Educación. ¿Cómo es posible que materiales de zapatos, cuadernos, se estén dañando cuando hay millones de niños, miles de niños que están carentes de un calzado para ir decente a una clase presencial y en su casa? Y que este gobierno haya dejado eso que se dañe, quizás porque no fue de su autoría o del presupuesto de que ellos llegaron, sí, y dejaron eso dañar. Eso llora ante la presencia de Dios. Nosotros entendemos, para culminar nuestro análisis, que deben de existir protocolos correspondientes donde se garantice, donde se investigue perfiles epidemiológicos de la familia de los niños, para que un niño de estos no vaya a contagiar y de ahí entonces se arme una crisis de salud que haga daño al sistema, porque aquí colapsa y coge el sistema de salud con poca cosa. Es importante. Estos días que se ha tomado la ADP son interesantes. Usted sabe que el proceso de cómo esta variante Omicron se riega como pólvora. Sí, y este tiempo es importante para analizar que los niños y niñas
antes de se haga un perfil de las familias y antes de ellos entrar, verificar su temperatura y todo eso para que no vaya a ser más el daño que el beneficio que le haga a la familia dominicana con ellos entrar a sus escuelas. Es como tú planteabas, Sí. es necesario que el Ministerio de Educación garantice ese protocolo, que tengan todas las herramientas para detectar cualquier caso y aislarlo. Eso es por un lado. Pero los padres, como esto no es de manera obligatoria la presencialidad, los padres que decidan no enviar a sus hijos a las escuelas deben ser responsables para que se les suministre el programa, que lo lleven en su casa o como ellos entiendan, pero que los niños sigan el curso, o sea, sigan sus actividades escolares desde su casa, pero que las sigan. No decir yo no lo voy a enviar y dejarlo ahí y que el niño se quede ahí y ya. Ese no es el propósito. O sea, no es obligatorio, pero el padre que decida no enviarlo debe ser responsable de estar atento a las actividades educativas de sus hijos. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Mira, ser ingrato no es sabio. Aparte de eso, ojalá que a los niños y niñas que no están acudiendo se les lleve su desayuno escolar, porque puedan retirarlo, porque eso es un plan que de origen fue para personas muy humildes. Claro. Y en su momento fue ganancioso y beneficioso para la familia dominicana, para los más vulnerables, los más pobres. Al igual que la alimentación. Yo no escucho eso en este gobierno. El desayuno y la comida escolar. Eso debe ser sagrado. ¿Cuánta falta hace? Eso debe ser ¿Cuánta sagrado. falta hace, pueblo dominicano? Y ser ingrato no es sabio. Lo más sabio es mantener. Si usted quiere continuar, haga las cosas mejores. Si la bandera de la corrupción, de la anticorrupción, es lo que hoy está calando, perfecto, excelente, vamos a hacerlo. Pero las cosas positivas que se hicieron en un anterior gobierno, vamos a continuarla, porque eso es lo que va a hacer que este gobierno sea grande y lo más importante, que cale ante los dominicanos y que deje una impronta, además, es de sabio. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos con la entrevista del profesor Siriaco. Antonio Siriaco. Antonio Siriaco. Interesante entrevista para que este señor, este rompecabezas económico que está en el país, pueda armarlo. Vamos a una pausa y continuamos con el contenido. Qué reto. Señores, lo prometido es deuda y como habíamos anunciado anteriormente, hoy está compartiendo con nosotros el catedrático universitario, el economista don Antonio Siriaco. Buenos días, don Antonio. Buenos días, siempre para mí es un placer estar aquí este domingo, conversar contigo. Sí, hay muchos temas, sobre todo económicos. Y para empezar, quisiéramos que nos arroje luz, porque hay una polémica en torno al fideicomiso de las plantas Punta Catalina. La oposición está diciendo de que se trata de una privatización y quisiéramos que usted como economista que nos arroje luz en torno a este tema. Tú sabes que cuando uno lee, lo primero que el fideicomiso es una figura que ya está definida y contenida en la ley 189 del 2011, que es la ley sobre el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso. Y ahí te define realmente el fideicomiso como un acto, es un contrato que un fideicomitente, una persona que posee un activo, en este caso el Estado, se lo transfiere en calidad de administración a una fiduciaria. En este caso a una fiducia que es del Banreservas. Y entonces, en ese sentido, ya hay unos resultados que, según este contrato,
quien va básicamente a recibir esos resultados, esos beneficios, será el Ministerio de Hacienda. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay un acápite de este contrato donde incorpora una especie de fideicomitente o una persona o una entidad o un tercero privado, y evidentemente lo incorpora como un fideicomitente adherido que puede hacer inversiones siempre y cuando sea autorizado evidentemente por un comité técnico, que es el que va básicamente a gestionar todo el tema de las operaciones de Punta Catalina. Ahora, ¿qué ocurre? Que ya sencillamente ese acápite que incorpora una especie de tercero, empresa o persona que pueda hacer inversiones, ya de hecho abre la posibilidad de que una empresa de carácter estatal tenga una participación del sector privado. Y de hecho eso es una especie de privatización. Hay gente que le dice que no, que es una participación del Estado, pero en el fondo ya el sector privado comienza a incorporarse mediante ese subterfugio legal y ese acápite. ¿Por qué? Bueno, si tú analizas otras entidades públicas con carácter de empresa, esa situación no existe. Si tú analizas otro tipo de fideicomisos públicos, esa situación no existe. El Estado tiene todavía la propiedad. Por ejemplo, tú no has visto que en RD Vial no existe ese tipo de acápite, aunque sí permite cualquier tipo de participación del sector privado, pero no establecido en un contrato como tal. Entonces ya eso genera y abre la posibilidad de que en el mediano y largo plazo esta planta ya tenga una mayor participación del sector privado, y también la misma constitución del fideicomiso le permite emitir deuda, que en muchos casos, cuando la situación podría estar en una situación riesgosa, el Estado siempre es como dicen, el garante de última instancia. De manera que yo creo que lo que se está haciendo es un proceso, vamos a decir de manera eufemística, de ir privatizando esa planta. Ahora, ¿por qué yo hago y puedo criticar esa situación? Porque mira, si tú me dices que Punta Catalina, que es la mayor inversión que ha hecho el Estado Dominicano en el sector eléctrico y quizás en todo tipo de empresas, hay una situación que Punta Catalina se hizo con el espíritu de tener una planta de costos bajos. ¿Por qué? Porque el Estado tenía que tener una planta de esa característica en la generación de electricidad, porque las empresas que conforman la generación de electricidad son empresas, pocas empresas, y básicamente el sector privado. Y llegó un momento de que habían situaciones donde la generación le vendía energía cara a la distribuidora, y eso implicó un sobrecoste. Entonces el Estado Dominicano tenía que tener una empresa pública en la generación que básicamente con generación a bajo costo, que permita que los costos medios de electricidad bajaran. Por lo tanto, se convertía en una empresa estratégica. Y además, al margen de cómo se hizo, se licitó, pero ya una vez teniendo la planta, ya una vez una planta que está generando beneficios, yo me pregunto que cuál es el problema. Porque si tú me dices que es una entidad pública, que el Estado constantemente le está transfiriendo recursos y que tiene y opera con déficit, pero ese no es el caso de Punta Catalina. Pero evidentemente todo parece indicar que la figura de fideicomiso es una figura que el Estado actual lo está buscando, lo está incorporando, impulsando como una acción de políticas públicas. Yo no estoy en contra de todo el fideicomiso, porque aquí se ha venido practicando el fideicomiso en el sector, por ejemplo, hipotecario, en el sector de la construcción. Hay muchos
muchos proyectos de vivienda y de apartamentos que se han hecho sobre la base de fideicomiso donde el Estado le ha cedido. Creo que Ciudad Juan Bosch. Claro, le ha facilitado el terreno que eran del CEA, le ha dado un tratamiento fiscal un tanto privilegiado para que las empresas que se incorporen a la construcción de apartamentos no construyan apartamentos a costos que sean muy elevados. Y básicamente muchos de esos fideicomisos inmobiliarios están dirigidos a clase media baja, de tal forma que eso ha venido operando de forma exitosa. Pero yo digo que en empresas que son estratégicas es importante que el Estado mantenga el patrimonio como tal y que evidentemente pueda operar como quizá opera la Refinería Dominicana de Petróleo, que al final es una empresa pública, pero que está constituida como una sociedad anónima, y que quizás Punta Catalina pudo haber sido constituida como una sociedad anónima, y que los beneficios que se generaban y hubiesen sido transferidos precisamente al Ministerio de Hacienda o al Estado Dominicano a partir del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De manera que yo creo que en ese sentido quizá el gobierno se ha venido buscando problemas quizá donde no lo hay, porque Punta Catalina es una planta nueva, es un activo importantísimo, el más costoso, la inversión más costosa que ha hecho el Estado Dominicano. Todavía está pendiente de una auditoría para saber cuál es el verdadero costo que tuvo esa empresa. Es decir, que ha habido mucho cuestionamiento desde el inicio de la construcción de esa empresa. Y entonces, evidentemente, el Estado lo que debió y el gobierno lo que debió fue cerrar ese capítulo. Primero aclarar todo alrededor de ese tipo de empresa y luego entonces tomar la decisión en ese sentido. Que yo pienso que generalmente los fideicomisos tú lo haces cuando en muchos aspectos tú no tienes la posibilidad de gestionar bien una empresa y que en ese momento lo hace tomando en consideración que esa empresa te está reportando pérdida y no beneficio. Profesor, pero para privatizar cualquier institución o cualquier bien del Estado, ¿eso no tendría que ir al Congreso? ¿No es ahí que se define? Bueno, lo que pasa es que legalmente hablando, vamos a decir formalmente hablando, tú privatizas algo cuando tú se lo cedes totalmente y lo vendes, ¿verdad? Es una venta que tú haces. Y esa venta tú la puedes someter al Congreso para que sea aprobada. Pero también hay mecanismos muchas veces que son muy, vamos a decir, flexibles, donde tú puedes comenzar a vender o aperturar o abrir las inversiones que tú puedas hacer en un momento determinado al sector privado. Supongamos que Punta Catalina necesita una ampliación de su capacidad y que el Estado no tiene recursos. ¿Qué va a hacer el comité técnico? Bueno, que va a buscar un socio adherente, un nuevo fideicomitente, y esa persona dice, yo te voy a invertir, pero si tú quieres que yo te invierta ahí una cantidad importante, yo necesito tener participación. Entonces ya ahí viene que en los procesos de toma de decisión, a pesar de que el Estado Dominicano formalmente pueda tener esa propiedad, pero en la práctica, cuando a esas personas se le permite o ese grupo se le permite hacer esas grandes inversiones, tiene que exigir y tiene que darle una participación. Y esos son procesos en los cuales hay mecanismos que no son formales, que no son explícitos, pero que implícitamente está provocando un proceso de privatización, aunque eso no vaya al Congreso. Esta idea, porque siempre, no solamente en esta administración, sino en la pasada también se habló de que había la intención, que se estaba maniobrando para entregarle las plantas al sector privado. O sea, desde que se construyó estas dos termoeléctricas, ¿esa ha sido la intención de la administración o es la presión de los empresarios para que le dejen manejar o administrar esas plantas? Tú sabes que, por eso yo digo, la planta de Punta Catalina es la planta más de menor costo que hay ahora mismo en la República Dominicana. Y eso, en cierta manera, constituye un mecanismo regulador
del sector de la generación. Por eso es importante que el Estado dominicano tenga esa propiedad y la pueda gestionar. Por ejemplo, el Banco de Reserva. El Banco de Reserva es un banco público. Y el Banco de Reserva, tradicionalmente, tú puedes criticar, pero ha funcionado bien. Funciona como una entidad privada. Y tú no has tenido que privatizar el Banco de Reserva. Y déjame decirte lo siguiente. En el sector financiero ha funcionado como un elemento de equilibrio. ¿Por qué? Y eso tú no le estás negando a la participación del sector privado. Entonces, en la generación, el Estado dominicano tiene que tener una planta de muy bajo costo, de tal forma de que los precios cuando se formen allí no sean precios altos, para que luego entonces los generadores le vendan a precios altos a la distribuidora. Porque gran parte de los déficits que han venido acumulando la distribuidora no solamente es por la cantidad de energía que no se cobra por el robo de energía, es porque también en determinados momentos habían contratos muy fuertes que estaban prácticamente, que ataban a las distribuidoras, y esos contratos de los generadores implicaban venta de energía costosa y había un sobrecosto. Entonces, yo digo que Punta Catalina también tiene un elemento estratégico. Ahora, tú has dicho que siempre ha habido la intención, o por lo menos lo que se ha dicho, la intención de privatizar Punta Catalina o de darle participación al sector privado. Quizás el mecanismo que iba a utilizar el gobierno anterior, más que un fideicomiso, lo que la iba a constituir como una empresa de sociedad anónima. Y cuando tú constituyes una empresa así, te permite emitir acciones. Entonces, cuando tú emites acciones, tú la vendes al público o la vendes a una empresa, y quien la compra entonces ya es copartícipe, y quizás ese era un mecanismo que también el gobierno anterior lo había visto ya en la mirilla, y no en este caso una especie de constitución de fideicomiso público. Pero al final son mecanismos ambos de alianza público-privada, donde buscan participación del sector privado. Uno a partir de la constitución de un fideicomiso público, y el otro a partir de sociedades anónimas que permite la emisión de acciones para la venta en los mercados de valores. Interesantísima entrevista con el profesor Antonio Siriasco. Vamos ahora a publicidad y volvemos más con la entrevista central de República Informativa. Continuamos conversando con el profesor Antonio Siriasco, ex director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Creo que 25 años, ¿verdad? Sí, hacia una larga. Y para 26 ahora. Profesor, esta situación, este anuncio, esta amenaza, si se quiere, ¿verdad?, del presidente anunciar que el Estado no soporta más los subsidios que se le dan a algunos sectores a través de los combustibles. Quisiéramos saber usted como economista su impacto, este impacto que es resultante sería para la población, el desmonte, me imagino que gradual, pero el desmonte del subsidio a los combustibles. Mira, tú sabes que generalmente los economistas decimos que el peor de los impuestos es la inflación. Porque cuando un precio sube, es como si tú estás pagando más, igual que los impuestos. Pero lo grande es que es un incremento de precio generalizado. No es sencillamente a un renglón en particular, sino subió el precio de los alimentos, subió el precio del transporte, subió el precio de los colegios, de la educación, de la salud. Es decir, todo prácticamente se incrementa. Y eso evidentemente que tiene un impacto importante en los bolsillos de la gente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los precios suben, no es menos cierto que tus salarios no suben concomitantemente con los precios. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez más, cuando los precios suben, tu capacidad de compra, lo que tú generalmente comprabas en el supermercado, ahora es mucho menor. Y eso
es un efecto que tiene la inflación. Y cuando suben los combustibles, que los combustibles en la República Dominicana no somos productores de petróleo, no tenemos una refinería lo suficientemente grande, con una capacidad grande que te pueda a ti guardar petróleo barato para cuando vengan los precios altos no incrementar los precios de los combustibles. No tenemos eso. Y los precios se fijan cada semana. Y eso, en cierta manera, con una tendencia alcista en el petróleo, se va a reflejar toda la semana en la República Dominicana. ¿Qué hizo el gobierno el año pasado? Bueno, que agarró y prácticamente esos incrementos de precios en muchos casos lo absorbió. Le dijo a las importadoras o a los importadores, le dijo, no incrementen los precios, yo te voy a asumir esos incrementos para que el precio final no se altere al consumidor. Eso se acumuló y llegó al final del año casi 14.000 millones de pesos. El gobierno lo pagó porque el presidente de la República dio una declaración diciendo que esos subsidios, ese monto lo había pagado sobre la base de ahorros presupuestarios. Perfecto, pero dio unas declaraciones posteriormente de que ya el gobierno no va a seguir subsidiando el petróleo. Yo creo que la realidad es mucho más dura, y en la medida que los precios sigan una tendencia alcista, y estaba yo viendo precisamente un artículo, un reporte en estos días, donde se estima que los precios del petróleo pueden llegar rápidamente en la mitad de año a los $100 el barril, entonces por situaciones geopolíticas, entonces yo creo que el gobierno de una forma u otra tendrá que seguir, aunque sea de forma temporal, estableciendo y dando subsidio a los combustibles, porque la otra cara de la moneda es que si no lo da, es obvio que puede haber un problema de gobernabilidad en la República Dominicana. Eso es terrible. Puede haber situaciones en las cuales algún tipo, un sector comienza a protestar o otro sector comienza a protestar, o algunos sectores comienzan a pedir incremento de salario, algunos sectores comienzan a incrementar precios, como el caso, por ejemplo, del transportista, y eso puede generar prender una mecha que puede afectar gran parte. Algo parecido que lo que sucedió cuando gobernaba Jorge Blanco. Sí, todo eso está latente, porque al final la situación que se dio en ese momento fueron situaciones muy parecidas, aunque en contextos diferentes, pero el alto costo de la vida. Entonces, yo creo que eso es un elemento importante que todos los gobernantes tienen que tener presente. Entonces, ¿qué nosotros hemos propuesto en ese sentido? Nosotros hemos propuesto que hay que fortalecer los programas sociales de provisión de alimentos. Aquí hay que comenzar a hacer grandes mercados populares, fomentar las ventas populares. Ahí, bueno, veo que está INESPRE, pero fomentarlo. Se ve más activo INESPRE. Claro, fomentarlo, porque eso son salidas que tiene la gente. Cuando tú vas al supermercado, evidentemente los supermercados ya no te están haciendo ofertas como te hacían antes. Y todo eso se limita. Incluso algunos supermercados que se vendieron en un momento determinado, que vendían barato, ya no venden barato. ¿Pero por qué? Bueno, porque la realidad es muy... Y de hecho que a los supermercados durante la pandemia le fue muy bien. No, y le ha ido bien. O sea, no se pueden quejar. Aquí hay sectores que le ha ido bien. Tú vas a una farmacia... lleno todos los días, yo recuerdo, una fila. No, había que hacer fila para entrar. Es una fila enorme. Enorme, y entonces no era fácil. Pero la pregunta mía, nunca se pusieron a disposición, a pesar de que ellos sabían que estábamos en una situación crítica, nunca yo vi al sector, a las grandes cadenas, porque los pequeños negocios le golpeó, pero las grandes cadenas, porque el gobierno, la tarjeta, usted la podía utilizar en los supermercados, que no se hacía antes. Que le daba mucho más. En detrimento de los pequeños negocios, que era un aliento. Le daba un mayor poder y una mayor capacidad para generar ingresos y ganancias. Entonces tú veías que también los programas sociales de provisión de alimentos se hacían a través de tarjetas que tú podías comprar en los supermercados. Entonces, aquí necesariamente ha habido sectores
que le ha ido bien en la pandemia. Tú vas a una farmacia y con esta situación todavía del COVID, hay que hacer fila en algunos casos, porque hay incluso muchos medicamentos que por situaciones que están ocurriendo se agotan o están escasos. Entonces, la situación que ha generado la inflación, que yo siempre dije desde un principio que iba a ser el gran reto de este gobierno, y ya en estos días vi al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo diciendo que es el gran reto, y que en cierta manera, si lo siguen incrementándose los precios del petróleo y los precios de los combustibles, porque no solamente es el petróleo, también se está incrementando el precio del gas natural por el conflicto geopolítico que hay alrededor de Ucrania y la posibilidad cada vez más de que Rusia invada a Ucrania, y eso puede tener un conflicto entre los Estados Unidos y Rusia. Y Rusia es uno de los principales productores de gas natural, y el gas natural se está incrementando de precio. Pero también en China hay un tema con una gran demanda de carbón mineral, y entonces también el carbón mineral se está incrementando. Entonces, cuando tú analizas la matriz energética de la República Dominicana, que está compuesta en un 75% de combustibles fósiles, donde está el petróleo y sus derivados, donde está el gas natural y donde está el carbón, eso significa que también la tarifa eléctrica en la República Dominicana se puede incrementar. Entonces yo creo que también está sufriendo el desmonte. El desmonte, o sea, a partir del pacto eléctrico. Entonces todo eso entiendo que de una forma u otra el mismo gobierno, el mismo presidente lo va a ponderar, y en ese sentido tendrá que seguir manteniendo ciertos subsidios al margen de que eso implique que se endeude más, o que gran parte del endeudamiento, del dinero que tomen prestado, lo detienen para eso. Porque al final, déjame decirte lo siguiente, esta situación genera una ingobernabilidad, y la gobernanza tiene que estar por encima de cualquier cosa. ¿Qué ha permitido que la República Dominicana en los últimos años, al margen de la pandemia, sea una economía que ha venido mejorando, creciendo? Bueno, porque tiene estabilidad política. Y eso es importante a la hora de tomar una decisión de inversión. Y mucho más en un contexto donde en muchos países han ganado partidos de izquierda, y que eso puede traer como consecuencia un cambio en el flujo de inversión. Y se pueden beneficiar países como la República Dominicana, donde hay cierto nivel de estabilidad política, o el caso de Costa Rica, o el caso de Panamá. Pero si en la República Dominicana hay situaciones que alteran producto de la inflación, entonces eso ahuyenta también la inversión. Pero yo digo que al margen de todo siempre hay que permitir un espacio para tú seguir, al margen de todo, protegiendo a los grupos más vulnerables. Hay quienes han planteado como solución al problema, por un lado, reducir los impuestos al galón de los combustibles. Esa es una, que se ha ido incrementando, incluso ha habido impuestos que se han puesto de manera provisional, vamos a decir, durante un tiempo, y han permanecido, se han dejado. Y otro es, una forma más integral es una reforma o una modificación a la ley de hidrocarburos. ¿Usted cree, como economista, que eso sería la solución, viendo desde el punto de vista en la situación que se encuentra el gobierno en medio de una pandemia? No podríamos decir que es una solución, porque si tú no controlas los efectos externos, como no lo controlas, entonces todo lo que tú y tus medidas de acciones de políticas públicas tendrán es que buscar minimizar los costos y los efectos negativos. Entonces yo creo que habrá que revisar la ley, habrá que incluso algunos gastos administrativos, ¿verdad?, que se imputan, a lo mejor de forma temporal, tratar de bajar eso. Igualmente yo creo que el gobierno tiene que concentrar las compras de combustibles. Por ejemplo, mira qué ocurre. Si el gobierno reúne
a los importadores de combustible en una mesa, Refinería Dominicana de Petróleo y los 5 o 6 importadores que participan en ese negocio, y sencillamente traten de hacer compras comunes, eso permite conseguir precios mucho más baratos y, como decimos los economistas, tener una especie de economía de escala. Por lo tanto, si tú consigues precios de importación barata y le das un tratamiento más o menos especial, temporalmente tú puedes mitigar los efectos. Mitigar los efectos. Todo eso hay que hacerlo también con los productos básicos. Por ejemplo, tú tienes que ver los elementos que inciden en la cadena de suministro. Por ejemplo, aquí muchos importadores utilizan barcos de bajo calado, de tamaños que son pequeños. Si tú reúnes y haces una mesa de importadores, no sé, que importen materia prima y contraten barcos de mayor capacidad, eso podría entonces también comprar en grandes volúmenes y en un momento determinado hacer economía de escala y conseguir precios mucho más bajitos. Hay que buscar todos los mecanismos que permitan mitigar de forma transitoria esta situación. Yo mismo he planteado que muchos de esos insumos que inciden en productos muy básicos, como el caso del pollo, el caso del arroz, el caso de la harina de trigo, el caso del pan, hay buscar productos, los insumos, y cuando pasen por aduana no cobrarle el arancel para mitigar realmente el efecto de los incrementos de precios. Todo eso hay que buscarlo, hay que dialogar, hay que sentarse en una mesa, porque no hay ningún tipo de solución individual. El Estado no la tiene. El Estado tiene que buscar, evidentemente, y reunir los sectores involucrados, y en ese sentido tratar de buscar una solución mucho más unificada que permita, ¿verdad?, buscar cierto nivel de ahorros en precio para que eso no se le transfiera al consumidor final. Una tarea difícil, una tarea difícil. Profesor, gracias por acompañarnos y esperamos que de nuevo vuelva con nosotros a discutir los diferentes temas que palpitan pues el quehacer de los dominicanos. Te agradezco tu invitación siempre. A ustedes, nada, invitarles para el próximo domingo, donde tendremos una entrega más de República Informativa. Hasta el próximo domingo.